Bienvenidos a este curso exegético de Génesis capítulo 1 al capítulo 12 que hemos denominado Comienzo, base y fuente de nuestro cristianismo, un comentario gramatical, histórico y teológico. El curso que pretendemos abordar requiere cierta presentación debido a la envergadura y complejidad de la tarea. Así que antes de abordar el texto en sí, vamos a dirigir la mente del estudiante hacia algunos aspectos preliminares del Génesis del curso y su metodología. Con respecto al curso, debemos entender que es un curso de Génesis con un enfoque exegético, específicamente los 12 primeros capítulos del libro. Más que un comentario, queremos aportar los conocimientos lingüísticos, históricos y teológicos para que el alumno pueda profundizar por sí mismo en el texto sagrado. En cierta medida, este es un curso introductorio a la exégesis del Antiguo Testamento, ya que estaremos tratando el texto desde el original hebreo. Debido a este propósito, entonces, hemos resuelto tratar únicamente los 12 primeros capítulos de Génesis, que son, en esencia, la médula misma de todo el libro y en realidad de toda la Biblia. Cerraremos nuestro estudio en el capítulo 12, versículo 9, porque a partir de allí comienza la historia de los patriarcas de Israel. Y hasta ese versículo particularmente tenemos lo que formalmente se conoce como la historia de los orígenes de los cielos y de la tierra. Esto además nos indica un énfasis importante que debemos plasmar en todo nuestro análisis. Nos referimos al estudio del hombre y sus diversas relaciones con Dios, con la raza, el cosmos, el pecado, la redención, entre otros. Ese va a ser el énfasis de este curso. Deseamos aportar información valiosa y específica, pero sin complejidades innecesarias. Creemos en la importancia de un estudio serio de las Sagradas Escrituras que, siendo pertinente, sin embargo, no sea descuidado ni superficial. Nuestra metodología, entonces, es ir del texto al contexto. Comenzaremos con un análisis y traducción del pasaje en cuestión desde el texto hebreo para luego ir a su contenido, finalizando la consideración de la relación de nuestro texto con toda la revelación bíblica. Así que este será el orden que sigamos en la explicación de los 12 capítulos iniciales del Génesis, versículo por versículo. Iremos de lo gramatical a lo histórico y de lo histórico a lo teológico. Con respecto a nuestro texto y los principios de traducción, el texto base para nuestro estudio será el normativo, es decir, el texto hebreo masorético. Con este título se conoce el texto tradicional del Antiguo Testamento que usan los judíos. Hemos usado el texto provisto por la Sociedad Bíblica Trinitaria, consultando verso a verso la Biblia hebraica estugartense y la edición bilingüe del rabino Kat Nelson. Toda la bibliografía la pueden encontrar en el documento que está en la referencia de este video. Además, como es bien sabido por todo estudiante serio de la escritura, del Antiguo Testamento particularmente, la Septuaginta tiene un valor especial en el análisis textual del Antiguo Testamento por proveernos lecturas variantes en textos difíciles. De manera que también hemos consultado la edición de la Sociedad Bíblica de Stuttgart y proveemos lecturas variantes significativas en notas al margen. Lo mismo podemos decir con respecto a la Vulgata, obviamente guardando las debidas diferencias con respecto a su valor textual. Para los estudiantes que no estén familiarizados con el hebreo, se sugiere como texto base para el estudio la Reina Valera 1960, que debe ser comparada paso a paso con otras buenas traducciones como la Biblia de Jerusalén, la Biblia de las Américas y la Reina Valera actualizadas, todas disponibles en formato electrónico. Hemos traducido en su totalidad el texto para nuestro estudio, que abarca, repito, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 12, versículo 9. Siempre tratando de respetar el texto hebreo, dándole prioridad al sentido del hebreo y alejándonos del mismo en muy pocas ocasiones que vamos a señalar específicamente. Nuestro método de traducción entonces es literal, palabra por palabra, teniendo total consideración a la gramática hebrea, pero también a la gramática española. No siempre fue posible verter en buen y correcto español la compleja sintaxis hebrea, por lo cual tendremos pasajes donde se da prioridad al sentido hebreo más que a la correcta sintaxis española.
En casos donde es posible leer de diferentes formas el hebreo, presentaremos el texto de la traducción que hemos preferido y en una nota al margen, en una aclaración en el video, señalaremos las posibles traducciones variantes. Cuando se han añadido palabras que no se encuentran en original, pero que son necesarias para el buen sentido de la oración en el español, van a ser puestas en cursiva en el texto escrito. Las divisiones en versículos y párrafos siguen el texto hebreo. Lo mismo se ha hecho con los capítulos y las secciones. Para quienes estén interesados en la traducción completa con notas exegéticas, lingüísticas y de traducción, pueden encontrarlo en el link que aparece en la descripción de este video. Con respecto a las divisiones del Génesis, convencidos de la importancia del conocimiento del hebreo y la tradición judía para un correcto entendimiento del Antiguo Testamento y a la vez del daño que se ha hecho dentro del cristianismo por interpretaciones descontextualizadas de este, decidimos tomar como base las divisiones presentes en el texto masorético, el texto hebreo, y no de las traducciones modernas. Son pocas las diferencias en las divisiones, pero como vamos a ver, significativas. El texto masorético divide Génesis en 12 secciones, que a su vez están divididas en 8 capítulos cada una. Las enumeramos a continuación. Primero, Bereshit, que traduce en el comienzo, va de Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 6, versículo 8. Segundo, Noaj, es decir, Noé, desde el capítulo 6, versículo 9 hasta el capítulo 11, versículo 32. Tercero, Lech Leja, vete, va desde el capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. Cuarta sección, Vayirá, y apareció, capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 22, versículo 24. Quinta sección, Hayei Sara, es decir, la vida de Sara, capítulo 23, 1 hasta el 25, 18. Sexta división, Toledot, es decir, genealogía, capítulo 25, versículo 19 hasta el 28, 9. Séptima, Vayetse, y salió, capítulo 28, versículo 10 hasta el 32, 3. Octava, Vayisla, y envió, capítulo 32, versículo 4 al 36, 43. Novena, Vayeshev, y habitó, capítulo 37, versículo 1 al 40, 23. Décima división, Miketz, al cabo, capítulo 41, versículo 1 al 44, 17. Onceava sección, Vayagesh, y se acercó, capítulo 44, versículo 18 al 47, 27. Y la doceava división, Vayhi, y vivió, capítulo 47, versículo 28 al 50, 26. Estas 12 secciones hacen parte del total de secciones de la Torá correspondiendo al número de semanas en que se divide el año judío. Cada sección es leída en el Shabbat sucesivamente, o sea, en el día de reposo judío, de manera que al finalizar el año se ha leído completamente la Torá. La Torá, es decir, la ley, los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros llamamos Pentateuco. Siendo así, tenemos 3 secciones claramente señaladas en los 12 primeros capítulos del Génesis, que corresponden al estudio que vamos a hacer. Primera, Génesis capítulo 1, versículo 1 al 6, 8, que nosotros la vamos a llamar la historia prediluviana. Segundo, Génesis capítulo 6, versículo 9 al 11, 32, nosotros la llamamos la historia postdiluviana. Y en tercer lugar, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 17, 27, la historia de Abraham. Ahora, considerando Génesis desde una perspectiva literaria, también tenemos unas indicaciones de división. La división judía es litúrgica, es decir, cumple con el propósito de la lectura ritual del Pentateuco en la sinagoga. Además, desde una perspectiva literaria, hay un indicador claro que nos dejó el escritor para su división. Nos referimos a la palabra hebrea Toledot, generaciones o historia, que en la expresión estas son las generaciones o alguna similar marca los diferentes comienzos en la mente del autor y así las divisiones literarias naturales del libro. ¿Cuáles son estas divisiones? Primero, encontramos la expresión en Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Segundo, Génesis capítulo 5, versículo 1. Está la expresión, este es el libro de las generaciones de Adán. Tercero, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé.
Cuarto, Génesis capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Quinto, Génesis 11:10. Encontramos la expresión, estas son las generaciones de Sem. Sexto, Génesis 11:27. Estas son las generaciones de Taré. Séptimo, Génesis 25:12. Estos son los descendientes de Ismael. Octavo, Génesis 25:19. Allí encontramos la expresión, estos son los descendientes de Isaac. Génesis capítulo 36 versículo 1, en noveno lugar, estas son las generaciones de Esaú. Décimo, Génesis 36:9, estos son los linajes de Esaú. Génesis 37:2, esta es la historia de la familia de Jacob. En este breve recorrido encontramos la palabra Toledo traducida de diferentes maneras: orígenes, generación, generaciones, linajes e historia. Entonces, la historia narrada por Moisés en los primeros 12 capítulos puede ser dividida desde esta perspectiva literaria en 5 secciones, siendo simplemente una ampliación de las 3 divisiones que encontramos anteriormente. Primero, la historia de los cielos y de la tierra, capítulo 1:1 hasta el 2:3. Segundo, la historia de Adán, 2:4 al 4:26. Tercero, la historia de la humanidad antes del diluvio, 5:1 al 6:8. Cuarto, la historia de Noé y sus hijos después del diluvio, 6:9 al 11:9. Y en quinto lugar, la historia de Abraham, 11:10 al 25:11. En el caso de la cuarta sección, por ser tan extensa, decidimos dividirla en 2 para un mejor manejo, resultando así 6 divisiones sobre las cuales desarrollaremos nuestro estudio. Primero, la historia de los cielos y la tierra, 1:1 al 2:3. Segundo, la historia de Adán, 2:4 al 4:26. Tercero, la historia de la humanidad antes del diluvio, 5:1 al 6:8. Cuarto, la historia del diluvio, 6:9 al 9:17. Quinto, la historia de Noé y sus descendientes después del diluvio, 6:9-18 al 11:9. Y en sexto lugar, la historia de Abraham, Génesis 11:10 al 12:9. De manera que vamos a desarrollar nuestro estudio etapa por etapa, teniendo en consideración las 6 divisiones que acabamos de considerar. En el próximo video hablaremos de algunos aspectos con respecto al libro de Génesis. Así que los esperamos. Dios los bendiga.